Ya, chiquillos, vamos entonces a empezar. Estamos viendo, ¿cierto? Romanticismo y con el profe Marcelo ya algo avanzaron. A ver si me pudieran contar. Igual estuve viendo la clase, pero quiero saber qué, qué hablaron con el profe Marcelito sobre romanticismo. ¿Le dio algún enfoque distinto? Hoy no me acuerdo. No se van a acordar de nada. Vimos autores y que dio una actividad. ¿Ya? Entonces teníamos que, me acuerdo en una pregunta, buscar un autor latinoamericano del ¿Ya? romanticismo y una obra del autor más conocido, más popular. Ah, ya, perfecto. Ya, probablemente alguien haya encontrado al autor que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Yo puse como título, ¿cierto? A raíz del romanticismo, el dilema de ser latinoamericano. La clase anterior nosotros estuvimos hablando sobre los discursos independentistas, ¿ya? Y se acuerdan que habíamos dicho que la independencia había sido hola Felipe, había sido una gesta heroica cargada de romanticismo, ¿cierto? Donde José Miguel Carrera, donde Bernardo Higgins, donde Manuel Rodríguez, ¿cierto? Dan la vida por la patria, dan la vida por un ideal, ¿ya? Y hacíamos la comparación con la clase política que teníamos hoy día, ¿cierto? Que es una clase política así súper concreta, que no persigue sueños, ¿ya? Sino que es muy pragmática. Versus quienes dirigieron a este país y quienes dirigieron a este continente en sus orígenes independentistas. Entonces, si por ejemplo uno leyera escritos de Simón Bolívar, es como que uno dice, no, este no es militar, este es un poeta, ¿ya? Y tiene que ver con esta carga romántica que tiene el crear o el fundar naciones nuevas, ¿ya? Pero así como se gesta esta independencia, eh, el no depender de nadie, el alcanzar la libertad, surge entonces el cuestionamiento de, bueno, ¿y qué es ser libre? ¿Y cómo somos libres? ¿Y cómo organizamos esta nación? Por eso yo puse acá como título el dilema de ser latinoamericano, ¿ya? Porque ser europeo, espérame, que mi teléfono tiene ese sonido de payaso, y ahí sí lo puse en silencio. El ser latinoamericano tiene además una carga adicional, porque el europeo es europeo y el europeo no se pregunta por qué soy europeo. ¿Ya? El latinoamericano, desde que ocurren los procesos de independencia, empieza a cuestionarse entonces, bueno, ¿y qué somos nosotros? ¿Ya? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Ya? Y eso es un poco lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Yo lo puse acá, el ser latinoamericano necesariamente nos lleva a una disyuntiva, que es la disyuntiva centro-periferia, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el latinoamericano siempre se va a comparar o va a crear su identidad en relación al centro. Cuando nosotros hablamos de centro, hablamos de la división del mundo post descubrimiento de América, ¿cierto? Tenemos entonces, y que va a seguir vigente hasta el día de hoy, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con cómo el capitalismo dividió al mundo, ¿ya? Tenemos entonces en el centro, que en realidad no es el centro, sino que son los países del hemisferio norte, que son las grandes potencias. Entonces tenemos acá a España en esa época. ¿Qué otro país podría ser parte del centro? Países desarrollados. Estamos hablando del siglo XVIII. ¿Qué otro país importante había en Europa? Italia, Francia. Ya, Italia, Francia. El más importante, la potencia de esta época. Inglaterra. Inglaterra, ¿cierto? Ya. Y también Estados Unidos, que es un país que sale desde acá y se va hacia allá lentamente, ¿ya? Mientras que la periferia, cuando nosotros hablamos de periferia, son los, por ejemplo, dentro de una ciudad, ¿cierto? Dentro de Santiago,
El centro, ¿cuáles son las comunas centrales? ¿Cuáles son las que están al centro? Santiago Centro, si no me sirve. Santiago Centro, Providencia, ¿cierto? Estación Central, lo más lejano, ¿ya? Pero nos podemos mover por Ñuñoa, Recoleta podría ser, pero ya si yo, por ejemplo, les digo Cerro Navia, Puente Alto, Quilicura, estamos hablando de una periferia. Por lo tanto, el mundo en esta época funciona de esa manera. Al centro están las grandes potencias del periodo y a la periferia están entonces países que están comenzando a escribir su historia independiente. Y ahí tenemos entonces a Chile, tenemos a Argentina, tenemos a Bolivia, tenemos a Brasil, ¿ya? No solo es periferia América Latina, sino que también es periferia Asia, ¿ya? ¿África podría ser periferia? Sí. Ya, pero África es como la periferia de la periferia, ¿ya? África está acá, más lejos aún. ¿Ya? Por lo tanto, este debate, como, bueno, ¿qué somos nosotros? Chile. ¿Somos chilenos y estamos acá en la periferia del mundo, estamos colgando del mundo? ¿O somos un país que podemos ir hacia este centro? ¿Ya? Y cuando hablamos de la identidad, nuestra identidad se construye en base a eso. Bueno, ¿miramos hacia Europa? ¿Queremos ser como Europa? ¿O nos vemos a nosotros como chilenos y somos nosotros chilenos y tenemos una identidad propia? Cuando hablamos de la disyuntiva centro-periferia, estamos hablando todo el rato de ese dilema. Bueno, ¿cómo soy? ¿Yo quiero ser como Europa o quiero ser como América? ¿Ya? Y en Chile ese debate es un debate que está vigente hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy. No es que la gente ande en la calle debatiendo esto, pero sí nosotros, o la identidad chilena, está definida en función de esto. ¿Qué elementos? Porque nosotros decimos, los chilenos somos como los jaguares de Latinoamérica, somos los ingleses de Latinoamérica, ¿y qué estamos diciendo con esa frase? Se creen como más avanzados, Que nos porque creemos se más supone que los otros avanzados. países son primermundistas, y Chile no es un país primermundista. Claro, entonces, por ejemplo, nos pasa que miramos hacia Bolivia como si fueran salvajes, ¿cierto? Como hoy los bolivianos que son retrasados en términos tecnológicos, ¿cierto? Como son poco modernos, además físicamente son más indígenas, ¿cierto? Y somos un país que tiende a mirar como muy en menos a nuestros vecinos, no hacia los argentinos. ¿Por qué a los argentinos no los discriminamos? Por su Porque tienen, colonización europea mayoritariamente. Claro, Ay, perdón, Martina, te interrumpí. porque son, no, tranqui, porque son descendientes europeos, ¿cierto? Y físicamente el argentino es distinto a nosotros. De hecho, nosotros somos más indígenas que los argentinos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que ese conflicto del ser chileno o ese conflicto del ser latinoamericano va a estar presente en todos los países. Los argentinos también se lo cuestionan, ¿ya? Porque, ¿qué significa ser argentino? Claro, son de aspecto europeo, pero se comportan como latinoamericanos. Ya tienen un país con altos índices de corrupción, tienen policías igual que en toda América Latina, una clase política igual que en toda América Latina, entonces, ¿hasta qué punto se creen el cuento de ser europeos? ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de esta disyuntiva centro-periferia, es ese conflicto, bueno, ¿soy como Europa? ¿Soy como Latinoamérica? ¿Me parezco o quiero parecer un ser civilizado o quiero parecer un ser no civilizado? ¿Ya? Y aquí aparece un escritor clave. ¿Alguien lo investigó en la clase el profe Marcelo? ¿Les habrá aparecido por ahí o no? yo lo vi, pero no, solo vi el nombre, no sé nada. Sí, Ah, hay que buscarlo así como, pero fue nada más del tema. Ya, miren, Domingo Faustino Sarmiento es un argentino, ya fue argentino, él pro independencia,
¿cierto? Contrario a España. Pero alguien aquí está escribiendo algo. Ya, no importa, no importa. Sí, no importa que no esté en la clase del profe Marcelo, igual yo pido como referencia por si han visto algo, ya, para reforzar la idea, ya. Pero no lo han visto, ya. En el caso de Domingo Faustino Sarmiento, él es un político argentino, él pro independencia, contrario a España. Para él, España, la Iglesia Católica, ¿cierto? Y toda esta religiosidad parecía algo oscuro, ¿ya? Algo que había que salir de ahí, había que independizarse. Es también militar, es periodista, como los hombres del siglo XVIII las hacen todas, ¿ya? De hecho, Domingo Faustino Sarmiento vivió mucho tiempo acá en Chile. Él estuvo exiliado en Argentina, lo echaron de Argentina por oponerse a los primeros gobiernos, pero era como muy crítico, y vivió acá en Chile, ¿ya? Y en Chile él hizo como buenas redes con liberales de la época, ¿ya? Amigo de Francisco Bilbao, ya de Santiago Arcos, como de ese tipo de pensadores. Domingo Faustino Sarmiento, además sus hermanas, las hermanas Sarmiento, van a ser súper importantes para la educación de la mujer. Son las primeras mujeres en Argentina que van a fundar escuelas para mujeres, ¿ya? Y Domingo Faustino Sarmiento va a ser un promotor de la educación de la mujer también, ¿ya? Y Domingo Faustino Sarmiento, por ahí por el año 1830, no me acuerdo de la fecha, ustedes saben que yo no doy fechas, pero escribe un libro que se llama Facundo, así se llama, súper lindo, típico argentino. Todos los argentinos se llaman Facundo. Pero, una pregunta, ¿ya? Eso es una pregunta. ¿Ya? El libro se llama Facundo, Civilización o Barbarie. Así se denomina. Facundo, les voy a contar un poco la historia de Facundo. Más adelante vamos a analizar algunos pasajes de Facundo. Facundo es un típico gaucho argentino, ¿ya? ¿Saben lo que son los gauchos, cierto? No, yo no. ¿No? Sí. No sé. No. No sé. El gaucho es el que vive en la Patagonia o en la Pampa Argentina, que son estos que usan como estas boinas, que andan a caballo, que usan boleadoras, que andan cazando animales, ¿ya? Después les voy a mostrar una foto de un gaucho, ¿ya? Él, ¿cierto? Domingo Faustino Sarmiento hace un libro sobre la identidad argentina, y de paso también es como de la identidad latinoamericana. El gaucho es como el equivalente al guaso, ¿ya? Es como la figura folclórica que tienen los argentinos. Entonces, este gaucho que vive en La Pampa, que vive en el sur, es como de espíritu libre, vive rodeado de la naturaleza, y Faustino Sarmiento se cuestiona, dice, bueno, ¿cómo tenemos que ser los argentinos? Tenemos que ser como Facundo, ¿cierto? Como este gaucho libre, pero que es muchas veces considerado un bárbaro, o hay que educar a este gaucho, ¿cierto? Y transformarlo en un ser civilizado. Me voy a ir un poco más atrás. Esta pregunta, civilización o barbarie, no es Sarmiento el primero que se la hace, sino que los primeros que se le hicieron en la historia fueron los romanos, ¿ya? Los romanos tenían su imperio, ¿cierto? Supongamos que ya este óvalo o esta figura es el imperio romano, ¿ya? Ese es el territorio del imperio romano. Todos los romanos que vivían al interior eran considerados civilizados. Civil, ¿cierto? Que viene de ciudad. Son los que viven en la ciudad. Los que estaban fuera de la ciudad eran los posibles enemigos, y los romanos le llamaron a los que vivían fuera del límite los bárbaros, ¿ya? Por lo tanto, cuando Domingo Faustino Sarmiento usa esta figura, lo que está diciendo, bueno, en América Latina hay dos formas de ser. O somos unos bárbaros, o cambiamos y nos hacemos civilizados. El ser civilizado significa hacer europeo, como en teoría
sin nosotros haber leído el libro, pero ¿cómo creen ustedes que podríamos transformar a Facundo en un ser civilizado? Con las costumbres, ¿Ya? quizás. ¿Con las costumbres? Con la Con la forma de vida biología, igual, pues. ¿Cambiándole su forma de claro, vida? Enseñándole. Perfecto. Domingo Faustino Sarmiento dice, bueno, para crear una nueva nación, lo primero que tenemos que hacer es educarnos, ¿cierto? Pero el gaucho tenía educación, pues sí sabía hablar, quizás no sabía escribir, pero sabía hablar, tenía Pero cultura, tenía sus tradiciones, pero me refiero a enseñarles como cosas que no sabe, enseñándole. Todo el mundo puede aprender cosas nuevas. Ya le podrían exacto, enseñar. ¿ya? Ahora enseñándole, ¿cierto? Para esta época, la educación es fundamental para salir como de este estado de brutalidad en la que está el ser humano y en la que está el 90% de la población en América Latina. Acuérdense que estamos recién en los procesos de independencia. La mayor parte de la población, yo diría que el 97% de la población es analfabeta, ¿ya? Por lo tanto, para construir una nueva nación, necesariamente había entonces que civilizar, y para civilizar a Facundo había que educarlo, ¿ya? ¿Por qué ustedes se educan? Para tener opinión propia y saber Para Para tener tener, conocimiento, para tener opinión, para tener conocimiento, ¿ya? ¿Y para qué les sirve el conocimiento? ¿De qué les sirve saber cosas si al final se van a morir? sirve harto igual como para mostrarte como de alguna forma, también sirve para tener como tema de conversación con otras personas, para defender tu opinión. Sirve para ¿Ya? harto el conocimiento igual. Obvio, ¿cierto? El conocer nos permite desenvolvernos mejor, nos permite tener opinión, nos permite reflexionar. Ya, si yo soy un ignorante, me mantengo como un ignorante, es poco lo que puedo entonces socializar, compartir, dialogar. Por lo tanto, cuando hablamos de la formación de la nación, estas primeras ideas de cómo deberíamos ser, aparece entonces la educación como algo fundamental. Imagínense, estamos 200 años después hablando lo mismo, ¿ya? La educación, la educación, la educación. Parece entonces que ahí América Latina tiene una deuda pendiente y Chile tiene una deuda pendiente, ¿ya? ¿Para qué vamos avanzando? Lo que buscaba entonces Sarmiento decía, bueno, hay que buscar una identidad, y la identidad se mueve como en dos polos, ¿ya? Por un lado está este ser humano o este latinoamericano arraigado a la naturaleza, que busca y sabe valorar la belleza, pero por otro lado tenemos esta visión eurocéntrica. Chiquillos, piensen ustedes en su educación, ¿ya? Yo, por ejemplo, a mí me da vergüenza admitir que como profesora de historia, yo sé más de la Revolución Francesa que, por ejemplo, de pueblos originarios, ¿ya? A mí me carga pasar esa materia, y me carga porque me siento una ignorante, ¿ya? Y eso tiene que ver con la formación que uno recibe. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba historia y soy profe de historia, me enseñaron sobre los griegos, los romanos, Egipto, ¿cierto? Es una educación absolutamente eurocentrista. Ustedes, ¿qué saben de sus pueblos originarios? A mí de me pasa los lo... europeos, Perdón. ¿Cómo? de los europeos, ¿Ya? ¿O sienten que saben más de la historia de Europa o que la historia de América Latina? es que depende, ¿Por qué depende? porque quizás no sé profundizar en el tema, pero sé como de varias culturas de allá, ¿cachai? Como de todas. ¿Ya? Ujú, es eso. Pero sé como, entre comillas, lo mínimo de acá de Sudamérica. ¿Ya? Y lo que le pasa a la Sol es lo que nos pasa a todos. Por ejemplo, a mí la otra vez una amiga de mi edad, incluso mayor, me llamó por teléfono
para preguntarme como por qué había pasado esto en Ercilla, cuando se tomaron las municipalidades. ¿Lo vieron la semana pasada? La semana pasada fue, ¿cierto? Cuando este grupo de nacionalistas ataca a los mapuches que estaban en toma. Entonces ella me dice así como, oye, explícame qué pasa. Y ahí como que justo yo había leído y como que cachaba algo. Po. Pero si me preguntan a mí, como en mi formación como profesora, yo recibí, no sé, un 90% de formación eurocentrista, ya, basada entonces, como les decía, en la Edad Media, en los procesos de Europa, en las revoluciones. Soy capísima en Primera y Segunda Guerra Mundial, pero si me preguntan, por ejemplo, algo de los Aymara, es como, oh, no estudiar. Dígame. Es que no hacen, por ejemplo, yo creo que los libros y las personas que hacen los libros, yo que sé cómo lo hacen, pero creo que no hacen pensar de que todo lo que fue historia fue de allá nomás, que lo demás se quedó afuera. Bien, y cuando hablamos, la Sofía dice algo clave, ¿ya? Porque cuando la educación, los libros, la cultura está dirigida hacia allá y no hacia acá, ¿cierto? Hacia nuestra realidad, estamos hablando entonces de un eurocentrismo, ¿ya? Sabemos más y ustedes, chiquillos, cuando salgan ya de cuarto medio, van a saber más de la historia de otros países que de su propia historia, ¿ya? Y de su historia van a saber, pero van a saber como desde la independencia para arriba, ¿ya? Eh, por lo tanto, cuando hablamos de eurocentrismo, hablamos que la educación desde siempre en América Latina ha apuntado entonces a conocer más sobre lo que manejaban y lo que sabían los europeos. Por ejemplo, chiquillos, los mayas, los aztecas, sabían de matemáticas, los mayas tenían sistema de numeración, pero nosotros aprendemos números romanos, ¿ya? No sé, pues tenemos un montón de conocimiento acá, y ese conocimiento, como dice la Sofi, se olvida, queda de lado, ¿ya? Y eso tiene una intención también, ¿ya? De formarnos a nosotros de determinada manera, ¿ya? Y finalmente tenemos este otro aspecto que es el nacionalismo. Entonces, los latinoamericanos nos movemos entre eso. Bueno, amamos la naturaleza, nos gustan las torres del Paine, ¿cierto? Nos gusta ir a un bosque, pero ¿cierto? Tenemos una visión completamente eurocéntrica, ya una educación eurocéntrica, y en el peor de los casos también somos muy nacionalistas, ¿ya? Cuando él entonces escribe este libro, yo puse aquí algunas citas, pero yo creo que la próxima clase las vamos a trabajar mejor. Habla sobre, describe el paisaje que ve Facundo, ya dice, allí la inmensidad por todas partes, inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos, el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes, vapores tenues, que no dejan en la lejana perspectiva señalar el punto en el que el mundo acaba y principia el cielo. Está hablando de Argentina, ¿ya? Está hablando entonces de cómo es el paisaje argentino, ¿ya? Yo la otra vez estaba viendo que la última clase presencial que nosotros tuvimos fue cuando analizamos las canciones. ¿Se acuerdan? Que analizamos canciones. ¿Sí? Y me acuerdo que parece que fue el Agustín el que llevó la canción de la que canta Luis Miguel, que es de Nino Bravo, que es de un español, y que dice América, dice todo un inmenso jardín, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Temazo, ¿cierto? ¿Ya? Y ese temazo apunta a esto, ¿ya? A esta identidad relacionada entonces con lo bello y con lo sublime que puede ser la naturaleza en América. Cuando uno va a Europa, ¿va a conocer cosas naturales? No, monumentos. No, va a conocer monumentos, iglesias, estatuas, museos, restos de ciudades, pero no va a conocer, no sé, las cataratas, ¿no? Las cataratas están en América, ya, no sé, la nieve está acá, ¿cierto? Bueno, en Europa hay, pero no tanta, ¿ya? Por lo tanto, cuando pensamos en América, tenemos entonces este imaginario relacionado con la naturaleza. Pero
Sarmiento dice, bueno, al sur y al norte acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambres de hienas sobre los ganados que pasen en los campos y sobre las indefensas poblaciones, ¿ya? En esta época, todo aquel que no quiere ser civilizado, todo aquel que no quiere ser educado, como decía la Martina, va a ser considerado entonces un salvaje. En el caso de la historia de Chile, ¿quiénes serían nuestros salvajes? Se supone que los indígenas, ¿o no? Bien, el indígena, ¿ya? El indígena. Y hasta el día de hoy, ¿o no? ¿Creen ustedes o Que no? Ya, ellos ves, aprenden yo- otras cosas, no aprenden como lo que No, nosotros se guían necesitamos. por A lo ellos convencional, por el, como se menciona rápidamente, ya, el eurocentrismo. Ellos aprenden otras cosas, pero eso no significa que sean personas ignorantes. exacto, ya, sino que tiene que ver con que es otra cultura. Pero miren, cuando yo leía esta cita, me acordaba un poco de los Selknam, ¿ya? Los Selknam fueron arrasados, es una masacre la que se hace con un genocidio. Es un genocidio el que se hace contra los Selknam, ¿cierto? Los Selknam vivían en Tierra del Fuego, ¿cierto? Aquí está América y acá está Tierra del Fuego. Acá viven los Selknam. Ellos vivían en un paraíso, vivían ahí en sus botes, hacían fogata, hacían cloquetén, ya tenían su mundo o su burbuja aislada del resto del mundo. Y durante el siglo XIX, ¿cierto? Vamos a tener inmigrantes europeos, croatas, que van a llegar a Argentina, que van a llegar a Chile y que van a empezar a instalar sus grandes haciendas. Y van entonces a quitarle terreno a los Selknam, ¿ya? Los Selknam, como ya no podían usar los terrenos de antes, van a ir entonces, por ejemplo, a robar ganados, ¿ya? Porque los limitaron, ¿cierto? Les quitaron su terreno y vieron que los europeos criaban ovejas. Entonces, obvio que iban y se robaban una oveja, se la llevaban y se la comían, ¿cierto? La faenaban, se la comían, hacían un asadito ahí con la oveja. Los croatas o los inmigrantes y los estados, tanto el estado chileno como el estado argentino, le va a poner precio a la cabeza de los Selknam, ¿ya? Y va a ser tan brutal que le va a poner precio a la oreja, ¿ya? Va a haber gente entonces que va a ir a matar Selknam para evitar que mueran las ovejas, ¿cierto? Y va a llevar entonces su orejita Selknam y va a recibir un pago por eso. Ese es un genocidio, ¿ya? Y aquí va la pregunta, en el fondo, hacia ustedes, ¿por qué pasa eso con los Selknam? ¿Por qué ocurrió y nadie dijo nada? Eran No, indígenas, Porque eran indígenas, ¿cierto? porque creían que no tenían educación, Porque no que no tenían, tenían conocimiento. que no tenían conocimiento, ¿cierto? Y bueno, los mismos Selknam sabían más que nosotros, yo creo, del día, la noche, las estrellas, ¿ya? Tenían su propio lenguaje, tenían su religiosidad, eso lo sabemos nosotros ahora, pero en su momento Chile y Argentina, que quieren europeizar el continente o que quieren europeizar sus tierras, van a mirar entonces al Selknam como un salvaje, ¿ya? ¿Qué ponía en riesgo el Selknam? Nada. Nada, ¿cierto? Pero se comía, No, ¿qué se la comía? oveja. Se comía las ovejas, ¿ya? Claro, y uno dice, ¿cómo es posible que una oveja valga más que una vida humana? ¿Ya? Y esto tiene que ver con que aquí hay como una valoración económica, ¿ya? Lo económico está por sobre lo humano, ¿ya? Y ese dilema es súper interesante como de ver, porque hoy día, por ejemplo, pasa mucho con el pueblo mapuche. ¿Ya vieron las noticias o no? El anuncio que hizo ayer, ayer lo hizo el presidente de los camiones. No. El día No, lunes o martes, los camioneros de este país llamaron a un paro, ¿ya? A paralizar si es que les volvían a quemar un camión, ¿ya?
¿Quiénes queman los camiones? Se supone que los mapuches. Ya, se supone que los mapuches, Se ¿cierto? supone. Se supone, ya, porque todavía no hay pruebas concretas de aquello, pero se culpa al mapuche de quemar camiones. Los mapuches queman camiones porque hay un montón de loncos, líderes mapuches que están presos, ¿ya? Por lo tanto, como medida de presión para salir en la tele, ¿cierto? Para visibilizar la causa, supuestamente ellos queman estos camiones. Los camioneros se enojaron, ¿cierto? Y dijeron, si no nos cuidan los camiones, vamos a paralizar. Y eso es grave porque todo en Chile llega mediante los camiones, la fruta, la madera, todo, ¿ya? Los camioneros son fundamentales para el funcionamiento de la economía de nuestro país. Y como al presidente le importa más la economía que la vida de las personas, ¿cierto? Hizo una ley donde cada vez que se sorprenda a alguien quemando un camión, esa persona va a tener cadena perpetua, ¿ya? En eso consiste el proyecto de ley que envió Piñera ahora, hace un par de días, perdón, al Congreso, ¿ya? Cuando yo vi la noticia me dio rabia porque dije, oye, ¿y el caso Ámbar? Yo dije, oye, ¿y el psicópata de Ámbar, por qué no le dieron cadena perpetua? ¿Ya? Como que yo pensaba eso. No sé si ustedes también piensan lo mismo, ¿ya? Pero ¿cómo es posible que ante la quema de un camión se hace una ley, la ley se ejecuta, se pone en práctica y vamos, ¿cierto? Vamos a defender los camiones. Pero ¿qué pasa? Al loco este que asesinó a la Ámbar, como que se han demorado caleta en decir qué sentencia le van a aplicar. O sea, está claro que va a ir a la cárcel, pero como que no, ni siquiera es como que el loco vaya a ir a cadena perpetua. En algún momento, aunque esté así abuelito, el loco igual va a salir de sí. Claro, entonces, si nosotros lo vemos hoy día en la legislación chilena, tiene más derecho un camión que una mujer, ¿ya? Si a una mujer la descuartizan, si a una mujer la violan, ya como fue el caso de Ámbar, no se sabe qué tipo de condena puede tener, ¿ya? Y aunque tenga una cadena perpetua, si tiene un buen comportamiento, parece que puede salir en libertad. Entonces, yo decía, pero ¿cómo es posible que un camión tenga más derechos que una persona? Y eso es porque tenemos ahí una visión económica que prima sobre todo. Y es esa visión económica la que a lo largo de la historia, ¿cierto?, priorizó por ovejas en vez de indígenas o en vez de Selknam, ¿ya? Y eso un poco también lo dice Sarmiento. Sarmiento era bacán, pero hasta por ahí nomás, ¿ya? Dice, es el hombre de la naturaleza que no ha aprendido aún a contener o a disfrazar sus pasiones, que las muestra en toda su energía, entregándose a toda su impetuosidad. Está hablando del hombre indígena, ¿ya? O del hombre que no ha sido educado. Este es el carácter original del género humano, ¿ya? O sea, nosotros sin educación somos personas pasionales, personas entregadas, ¿cierto?, a nuestro ímpetu, ¿ya? Personas que no tenemos capacidad reflexiva, ¿ya? Por lo tanto, es ahí la importancia de la educación, ¿ya? Bien, chiquillos, vamos a hacer un ejercicio, pero lo vamos a hacer así oral, ¿ya? Lo vamos a hacer no en Classroom, ¿ya? Porque es que la verdad, les digo la verdad, no alcancé a subir la actividad al Classroom, ¿ya? Pero lo vamos a hacer así entre todos, ¿ya? Y yo voy a ir marcando quiénes participan y quiénes no en la respuesta. Pero acá, de acuerdo a la disyuntiva centro-periferia, y con esto vamos a terminar, chiquillos, de acuerdo a esta disyuntiva, ¿cierto? Bueno, somos nosotros, somos como Europa, somos como nosotros y somos salvajes, o somos como Europa y nos educamos, y olvidamos nuestros orígenes. De acuerdo a esa disyuntiva, tenemos entonces que la siguiente pregunta: ¿cómo crees que es visualizado hoy día el conflicto mapuche? ¿Ya? Desde la visión de el Estado, o por ejemplo cuando uno visita los portales como EMOL, ¿se han dado cuenta? Cuando aparece una noticia, como la otra vez yo veía como esta del Machi Celestino, de Celestino Córdoba, las opiniones eran así como, ya, que se muera salvaje, era como esa, y otras que son muy respetuosas como de sus tradiciones, de su cultura, ¿ya? Entonces, ¿quién quiere opinar? ¿Quién se atrevería No, a Ryan? ¿No? ¿Hablaste tú, Ryan?
¿Quién habló? ¿La Relleno o la Yo. Marta? Ya, Marta. Lo que yo opino es que igual depende de cómo lo relaciona como la persona, depende si cómo es de mente. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo respetaría al pueblo mapuche, pero pongámonos en base al Estado, como los miran en menos o no les dan como mucho favor como sus derechos como personas. Depende del tipo de persona. Por ejemplo, carabineros tampoco los respetan. Depende de las personas cómo traten el pueblo mapuche. Ya, perfecto. Ahora, de acuerdo a lo que dice la Martina, ya la Martina ya hizo la tarea o ya la respondió, pero de acuerdo a lo que dice la Martina, ¿por qué o cuáles son los argumentos a favor o de quienes respetan al pueblo mapuche? ¿Quién me podría decir algo? ¿O por qué Yo. hay gente que lo considera respetable? Dígame. Yo creo que depende más que nada de la crianza de cada persona, porque uno, en el primer lugar en donde te educan es en tu casa. Si es que a ti te enseñan a respetar a todas las personas, aunque independiente de su raza, de su género, de todos los factores, yo creo que si es que te enseñan bien eso, uno va a saber que hay que respetarlos a los mapuches. Yo creo que es por eso. Va partiendo de cómo te educan en tu casa. Sí, Ya. yo también creo que parte mucho por la crianza, pero también evidentemente tiene que ver una cosa de educación, porque ¿cómo se dice? Si te enseñan que los mapuches son delincuentes, que te muestran en las noticias que andan quemando cosas, pero no te muestran todo lo que va detrás, eso claramente te deja un pensamiento negativo, pero la gente no comprende todo el problema que ha existido desde siempre, toda la discriminación que ellos han recibido desde siempre simplemente por ser de otra cultura. Ya, perfecto. Súper bien lo que dice. Yo siento que los medios de comunicación los altera, o sea, como que todas las noticias en general alteran las cosas y los hacen, por ejemplo, ver a los mapuches como si fueran terroristas, así, Ya, ahora que queman, que matan, que bla, bla. la Sofi dice algo súper importante. Oye, anda como iluminada la Sofi, ya. Dice algo súper importante, un concepto fundamental, y es que se acusa al pueblo mapuche de terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Cuando hablamos de terrorismo, No recuerdo como exactamente la definición, pero es como atentar contra el ser La humano, sociedad, contra la vida, la sociedad. a través de armas de Ujú. fuego. ¿cierto? Sí, Ya es infundir el terror en la población. esa ¿Ya? era la palabra. Como alterar quizás la paz de una sociedad o como el curso de una sociedad con, como sea en verdad, sea con armas, sea con asesinatos, como eso creo que yo el terrorismo, ¿no? Claro, que nosotros, de hecho, cuando hablamos de terrorismo, pensamos como en los islámicos, en ISIS, ¿cierto? En el Estado Islámico, y vemos como atentados, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y cuando hablamos, o cuando se visualiza, o cuando, como dice la Sofía, cuando la prensa visualiza al mapuche como un terrorista, nos está diciendo que el mapuche infunde el terror en la población. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea? Los que no han opinado. No, ¿Ya? yo no No, estoy de acuerdo con eso. No, igual de- como que comparto lo de la cosa esta de que lo ponen como en los diarios, así como grupos pequeños, así como súper enfocados en los mapuches, que son terroristas, así como que los ponen así, y la gente lee eso y entonces cree que son así, y como que, por ejemplo, a mí siempre me han dicho que tenemos que respetar a todas las personas como son, no como personas malas o buenas. Entonces yo creo que por eso la gente los ve como gente mala y no como gente buena, po, porque más que la gente no está como culturizada a ver los mapuches como son. Lo ven como Ya, por lo que dicen en las noticias o diarios, etcétera. ya, perfecto. ¿Alguien más Claro, es quiere que decir otra cosa? todo depende mucho también de la opinión pública, po. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se deja llevar de que, claro, estamos viviendo en un sistema en el que importa más la economía y si se quema un camión van a armar el tremendo show porque supuestamente un mapuche quemó un camión y obviamente te van a generar una mala imagen y mucha gente le crea esa imagen. Ahora, si vamos al origen del conflicto, bueno, los mapuches siempre han estado en conflicto con el Estado chileno,
Pero este último o esta última fase del conflicto, ¿dónde se origina o por qué? Se origina, tengo entendido, por el incendio de la familia, hoy no me puedo acordar el nombre, pero Luxinger eran Macay. ellos, que dijeron o acusaron a un machi, que es como la autoridad, una de las autoridades mayores, por decirlo así, de la cultura mapuche, de provocar este incendio. Ujú. ¿Ya? Ahora, claro, el conflicto actual, desde los años 70 hasta ahora, tiene que ver con que los mapuches fueron expulsados de su territorio, fueron reducidos a un territorio mínimo, porque el resto del territorio que ellos ocupaban ancestralmente es hoy día utilizado por las forestales. Bueno, y ahí tenemos a familias como los Luxinger Macay, que son dueños de forestales o que son accionistas, y que permiten entonces la existencia de estos negocios en este lugar. ¿Por qué el mapuche entra en De conflicto con hecho, la forestal? Dígame. de Yo hecho creo, algo me habían contado que los mapuches tenían sus tierras, obviamente, pero los mapuches fueron engañados. Y al ser engañados, ellos vendieron sus tierras creyendo que le iban a utilizar para un bien mejor y terminaron construyendo lo que son hoy día estas empresas. Y los mapuches lo único que quieren es recuperar sus tierras que fueron robadas, literalmente, porque ellos fueron engañados. Ya, ahora ahí estamos como llegando al origen del conflicto. Cuando el Ignacio dice, el mapuche quiere recuperar su tierra, ¿por qué quiere recuperar la tierra? Porque Ahí entra los mapuches ven a la tierra como algo sagrado y les cuidan mucho la patria. Es por ¿Ya? la cosmovisión que ellos tienen y la forma Bien, de por la vida. cosmovisión y la forma de vida, porque para el mapuche la tierra es sagrada, ¿cierto? Yo siempre esto lo comparo, chiquillos, porque para nosotros lo más sagrado es nuestras madres, ¿cierto? Yo creo que para todos, ¿ya? Siempre doy el mismo ejemplo, ¿ya? Para mí lo más sagrado es mi madre. Yo no podría vender, no podría comercializar, ni podría explotar a mi madre, ¿cierto? Por lo tanto, hagamos esa misma analogía con la tierra. Para el mapuche, lo sagrado es la tierra. Por lo tanto, para el mapuche, vender, explotar, trabajar la tierra es algo que va contra su cosmovisión, como dice la Rayén. Por lo tanto, el mapuche no es violento por naturaleza. El mapuche fue violentado históricamente. ¿Ya? Esto es como si a mí me quitaran a mi mamá, ¿cierto? Y no sé, traficaran sus órganos con ella. Uno de ustedes se quedaría tranquilo ante una situación así. No. Entonces No. la pregunta es, finalmente, ¿quién es el salvaje ahí? ¿O qué está primando entonces en ese conflicto? Lamentablemente, en la historia del conflicto del pueblo mapuche, el Estado chileno se la ha jugado por intereses económicos, ¿cierto? Porque el que el mapuche tenga la tierra, ¿cierto? Y que no la trabaje, nosotros ¿cómo lo vemos al mapuche? ¿Qué decimos del mapuche? ineficiente, Ineficiente, que es flojo, ¿cierto? Que es bueno para tomar, ¿cierto? Por lo Sí. tanto, es un salvaje, ¿ya? Mientras que si nosotros tuviéramos la idea del mapuche como los alemanes, Luxinger Macay, por ejemplo, ya que llegan a una tierra, ¿cierto? Cercan la tierra, traen vacas, plantan, cosechan, eso también es su cosmovisión y es respetable, ¿cierto? Pero para nosotros, o a ojos occidentales, parece entonces más respetable uno que otro, ¿ya? Uno nos parece flojo, el otro nos parece trabajador, ¿ya? Y eso es súper interesante de ver cómo Faustino Sarmiento lo plantea en 1830 y es un discurso que sigue presente hasta el día de hoy. Si ustedes le preguntan a gente, pregúntenle a sus abuelos, porque generalmente los abuelos son como más conservadores. Los abuelos le van a decir que probablemente los mapuches son flojos, ¿ya? Y es porque los abuelos tienen esta visión, ¿ya? De que el que no trabaja es un flojo nomás, ¿ya? Bien, Real, ¿hay mi alguien que abuelo me la haya tiene. quedado sin responder algo? La Paz no dijo nada. Paz, Ah, ¿quiere no, agregar algo? es que en verdad es como un poco de lo que todos dijeron con este tema de la disyuntiva como centro-periferia. Ya, El Estado en verdad al momento
de robarse estas tierras es porque apunta hacia un centro, igual como a los modelos de producción que tienen estas potencias, que es como todo Exacto. lo contrario a esta quizás forma más periférica o en esta como visión de Sierra Rayen en la que viven los mapuches, donde prima quizá una conexión con la naturaleza y como conectarse ya con como la tierra y el ser humano más allá de producir Claro, y de solamente un tema económico. el mapuche es contemplativo, ya el mapuche contempla la naturaleza, contempla los ciclos vitales de lo que lo rodea, ya son flojos, bien, la Rayen dice son flojos a ojos del sistema neoliberal, ¿cierto? Súper bien, muy bien chiquillos. Yo no sé si alguien, bueno, a mí en estas vacaciones yo igual he estado viendo como harto anime, por ejemplo, y me llama mucho la atención algo como bacán que tienen los japoneses, que los japoneses siempre desarrollan sus películas, sobre todo, por ejemplo, las del estudio Ghibli, que son como las clásicas, siempre los personajes están como en sintonía con la naturaleza. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Y la religiosidad, la religiosidad, la, re- la religiosidad de los japoneses también, pues, es como, apunta muy a lo natural. Sí, Eh, como que, dígame. como que ellos también, los japoneses, como que siempre sacan mucho a relucir como sus culturas como muy autóctonas de un lugar. Siempre usan como los trajes, las comidas, las costumbres, siempre es como eso, muy arraigado y siempre lo muestran. Claro, Porque Interesante. en ahí general ellos tienen como esa cultura de que no, como que no han sido intervenidos por otra cultura donde eso se pueda perder quizás, pero también es claro, porque ellos quieren hacerlo y que se visibilice, y porque ellos consideran quizás que sus pueblos originarios son muy importantes, tal cual como su cultura un poco más occidentalizada que puede encontrarse, no sé, en las grandes ciudades de Japón. Como que claro, eso perfecto. Y ellos han logrado como equilibrar ambas visiones, como la cosmovisión originaria de ellos con esta cultura más cosmopolita, ¿cierto? Más neoliberal, ¿ya? Y a claro. través del cine, por ejemplo, a nosotros nos llega esa visión, ¿ya? Bien, Profe, perfecto. Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Es que me voy a ir un poquito antes, que tengo que ir a dejarle unas cosas a mi abuela y se me estaba Sí, pasando la sí, hora. ya Ya. estábamos terminando, así que no, Ah, no hay, ya. no hay problema. Ya, chiquillos, Ya, súper bien. Voy a anotar entonces a los que aquí opinaron. La ICI escribió una respuesta, dice, en mi opinión el conflicto mapuche se visualiza en contra de ellos. De igual forma, conviene verlos como los malos. Solo visualizan la violencia, pero no el porqué de ella, ¿cierto? Y un poco aquí es como lo que yo les decía, pues cuando si llegan a violentar a mi madre, que para mí es sagrada, yo no les voy a decir así como, oye, deja a mi madre en paz, ¿ya? Probablemente voy a defender a mi madre de la forma más violenta posible, ¿ya? Por lo tanto, claro, ahí cabe preguntarse dónde está el origen de la violencia y dónde está el origen del terrorismo, ¿ya? Bien, chiquillos, vamos entonces, damos por finalizada la clase. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Ya, profe, cuídese Usted mucho. también. Ya, Nos profe, vemos. cuídese. Chao. Chao.